bueno, pues la posibilidad de conseguir un estatus similar al de región ultraperiférica. ¿Qué recorrido ha tenido? ¿En qué punto nos encontramos 5 meses después de la publicación y la presentación de este informe? Bueno, se te ha entrecortado un poco, pero creo que he entendido tu pregunta. El recorrido, bueno, como sabes, cuando presentamos el informe aquí, la intención es que ese debate se tuviese en Ceuta y Melilla. Yo insisto, no sé si me estás escuchando bien porque Sí, vale, sí, yo sí, perfectamente. Sí, perfecto. Pues que la idea era que Ceuta y Melilla tomara la voz. Es decir, Ceuta y Melilla tienen que decidir su destino y su futuro. Y su destino y su futuro para los ceutíes y los melillenses tiene que pasar por más España y más Europa, como titulaba el informe, ¿no? Y los demás hagan o decidan el futuro de uno, sino que tiene uno que tomar la voz y tiene que exigir lo que quiere, tiene que pedir lo que quiere, tiene que decir lo que quiere y tiene que trabajar firmemente para ello. Y yo creo personalmente que el futuro de Ceuta y Melilla, pero repito, y eso tienen que reflexionarlo y plantearlo y decidirlo los ceutíes y los melillenses. Pero yo creo que el futuro de Ceuta y Melilla pasa por la mayor integración en la Unión Europea, la Unión Aduanera y Schengen. Estábamos hablando ahora de los trabajadores transfronterizos. Insisto, Schengen, Unión Aduanera. Esa mayor integración y pertenecer y trabajar en las estrategias del conjunto de la Unión Europea como un territorio europeo y español que son. Es decir, no se puede seguir de espaldas a la Unión Europea, porque lo que tienes delante, Marruecos, que debería ser un espacio normal de relaciones, abierto, fluido, permeable, lo que te está haciendo es levantando un muro invisible que te busca aislar. Y esto yo creo que el futuro, ni el presente ni el futuro de los turistas melillenses pues, poco como paralizados ante esta situación, porque se está viendo, es como si uno está viendo que le están construyendo una tapia delante, le están cerrando, y uno decide que se gire y no quiere verlo. Pues si es la estrategia de Marruecos, no, es la suya. Bueno, pues la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Hay alternativas? Sí que hay una alternativa. Hay países europeos que quieren formar parte de la Unión Europea, hay territorios que quieren formar parte de la Unión Europea. Mira Ucrania, mira Moldavia, o sea, todos estos países lo que quieren es formar parte de la Unión Europea porque saben de los beneficios que tiene, de lo beneficioso que es. Y es evidente que hay dos territorios españoles y europeos que yo creo que su futuro pasa por esa mayor integración y participar del futuro común que tenemos y dejar de estar pensando permanentemente qué hace Marruecos o qué deja de hacer. La pregunta es qué hacemos nosotros. Y desde luego que hay una alternativa, hay veces que no hay alternativa, si no tienes más que aceptar los chantajes, las presiones, las decisiones unilaterales, pero sí que hay una alternativa que hará que esas presiones lo sean menos. Lo que hace Marruecos es lógico en su lógica, es lógico en función de sus intereses, pero la pregunta es, lo que no es lógico es que mientras no se haga nada al otro lado. Ante una situación en evidencia hay que dar una alternativa. Y esa alternativa pasa por tomar decisiones. Y si esas decisiones no las adopta el gobierno de España, porque sigue preso del chantaje marroquí, pues lo que lo tienen que hacer es los ciudadanos de Ceuta y Melilla, exigirlo, pedirlo y hacer que se consiga con este gobierno o con cualquier otro una mayor integración en Europa y participar, formar parte directamente de la construcción europea. Por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta sí que se ha puesto negro sobre blanco la intención de que siga manteniendo la petición de visado, entrar en el espacio Schengen. Se apoya la entrada en la Unión Aduanera siempre y cuando se mantenga la especificidad fiscal. En el caso de que el Gobierno central optara también por dar este paso, ¿encontraría el apoyo del Parlamento Europeo? Probablemente, pero es que es un tema, acuérdate que dentro del propio informe se especifica cuáles son los mecanismos y los procesos. Yo lo que intenté fue aportar luz y aportar información de cómo hacerlo. Primero, si se hace, qué significa, qué beneficios y qué problemas puede generar, y lo expliqué. No hay ninguna decisión que sea neutra, todo tiene beneficios y tiene costes. Lo que hay que hacer es conocer los costes e intentar adelantarse a ellos, intentar minimizarlos o intentar evitarlos, ¿verdad? Y después, ¿cómo se hace a nivel de procedimiento legal o procedimiento administrativo? Y básicamente al final es una relación directa entre el Estado y la Unión Europea. Lo que yo creo que tiene que hacer es el Estado pedirlo y conseguir esas mayorías. Yo no creo que hubiese ningún problema, en absoluto,
Es más, porque sería fruto de una decisión del gobierno, en este caso el europeo, y además apoyado por los territorios, ¿no? Por Ceuta y por Melilla. Por lo tanto, el principal problema es el gobierno de España, este o cualquier otro quiere hacerlo. Los gobiernos van y vienen, ¿eh? Es decir, que ahora está el gobierno de Pedro Sánchez, pero después puede venir otro gobierno. Bueno, la pregunta es, si viene otro gobierno, ¿va a iniciar estos procesos? ¿Está en la agenda? ¿Va a estar en el programa? ¿Está encima de la mesa? ¿O vamos a seguir dejando que pase el tiempo y pasen los años y pasen los años y pasen los años y sigamos viendo cómo la decadencia se instala en unos territorios tan queridos por todos nosotros como Ceuta y Melilla? Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que conseguir que Ceuta y Melilla sean al revés, sean polos de atracción, que atraigan inversión, que atraigan turismo, que la gente quiera conocer Ceuta y Melilla, que dejen de dar titulares negativos y dar titulares positivos. Para eso tenemos que construir una agenda positiva. Ceuta y Melilla no pueden ser solo noticias y titulares por los asaltos a la valla. Tienen que ser titulares por la atracción que tengan que tener de empresas, de inversiones, y por ser unos polos de desarrollo que se incorporen directamente a la construcción europea. Repito, pero eso al final, esa es mi opinión. Yo lo que quiero es que la mayoría de los ceutíes y melillenses lo decidan y presionen, porque si no presionan y si permanecen en silencio mientras los diferentes gobiernos de España van pasando y van dejando que Ceuta y Melilla vayan poco a poco perdiendo el dinamismo que tienen y cayendo presas de la estrategia de Marruecos, pues algún día nos encontraremos con un problema. Yo creo que la mejor forma de evitar los problemas es anticiparse a ellos e intentar solucionarlos. Recientemente se presentó aquí en Ceuta por parte de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ese plan estratégico del cual hablábamos también el 1 de junio en Bruselas. Bueno, se hablaba como un plan que iba a ser complementario al informe que usted encargó. No sé si ha tenido la oportunidad de ver un poco las medidas incluidas en este plan y si esperaba, bueno, pues que se incluyeran también otras cuestiones vinculadas a estos desafíos con respecto a la Unión Europea. Que sí, finalmente... sí. No, perdón. Sí, ¿no? Que la propia ministra dijo que esas medidas que echaban falta al Ejecutivo local están tratándose y se abordarán en otros foros que también son considerados prioritarios por el Gobierno. Recuerda que comentamos que ese plan estratégico era necesario e importante, pero que no era suficiente. Entonces, ¿es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Es mucho mejor tener un plan estratégico que no tenerlo. Es mejor tener unas inversiones que no tenerlas. Es mejor tener una estrategia que no tenerla. Bien, pero ¿ese plan estratégico es suficiente? Y yo repito, no es suficiente. Es un parche. Porque la verdadera cambio estratégico es cambiar las relaciones globales que tiene Ceuta y Melilla con el entramado institucional europeo. Repito, siempre manteniendo y respetando su singularidad fiscal. Aparte es que eso quedó claro que se podía hacer. Es evidente. Pero no puede haber un plan estratégico sin un cambio real de estrategia. Lo que hay es un plan de inversiones, pero las inversiones no son solo una estrategia. O sea, el hombre no hace la cosa. Una estrategia va más allá de un plan de inversiones, un plan económico, un plan de refuerzo. Todo eso está en extraordinario, pero repito, bienvenido sea. Pero es suficiente, no, porque la verdadera estrategia es otra. Es como damos respuestas a la estrategia marroquí, a la del gobierno de Marruecos. Ese es el debate. ¿Cómo garantizamos el futuro económico y político de Ceuta y Melilla en los próximos 20 y 50 años? Y esa es la verdadera estrategia. Lo otro es táctica. No, la estrategia es otra cosa. Y repito, y encima de la mesa hay tres elementos que están muy claros y son sobre los cuales hay que desarrollar. Pero lo otro, repito, es inversión, que está bien. Ese refuerzo, que está bien. Pero eso no es una estrategia. ¿Y esos tres desafíos pueden abordarse de forma independiente? Schengen, Unión Aduanera... En el caso de Unión Aduanera y Schengen creo que no. Y creo que el informe también lo dejaba más o menos claro. Schengen y Unión Aduanera van muy de la mano. Es difícil uno sin otro. Eso sí que es una estrategia. El tema de convertir o asimilarse a regiones ultraperiféricas, eso es una propuesta ambiciosa, posible. Yo creo que se puede justificar perfectamente. En el informe también lo dejamos claro, que se puede justificar en cuanto a la singularidad, en cuanto al propio aislamiento que tienen los dos territorios, en cuanto a su singularidad.
y sería una asimilación, porque es evidente que el tema de la distancia no la cumplen. Bueno, la distancia en tiempos. Yo creo que está preparando una visita a Melilla para presentar un informe que ha publicado el Instituto de Estrategia, no, perdón, el Observatorio, pues prácticamente era un día para llegar desde aquí, desde Bruselas, porque no había coincidencias de los vuelos y al final las distancias es el tiempo que tardas en recorrerlas. Pero bueno, lo de Unión Aduanera y Schengen van muy de la mano. Por lo tanto, yo creo que en el momento que se decidiese Schengen se tenía que optar por la Unión Aduanera y viceversa. Es decir, es un tándem que va íntimamente ligado. Volviendo a, bueno, pues a todas las ocasiones en las que usted ha puesto el foco en Europa sobre Ceuta y Melilla, en junio presentaba este informe, justo hace aproximadamente un año o casi un año de, bueno, pues, del impulso de esa resolución del Europarlamento contra los actos de mayo del 21. Ahora estamos en una situación que no sé cómo describirías, porque cuando se reabría la frontera decías que no era ningún avance, sino salíamos otra vez del inicio. Estamos otra vez en la casilla cero, casilla de salida. ¿En qué situación cree que estamos ahora y si cree que estamos dejando pasar un tiempo del cual a lo mejor luego nos podamos arrepentir? Bueno, no, estamos peor que estábamos hace 2 años, porque si bien es cierto que se vuelve a permitir, o sea, que Marruecos de cerrar unilateralmente la frontera al tránsito de personas y de mercancías, la ha abierto finalmente al tránsito de personas, pero es que en el caso de Melilla sigue impidiendo el tránsito de mercancías, que por Melilla sí que había una aduana comercial, y lo sigue impidiendo hasta el tránsito del régimen de viajeros, es decir, hasta lo que llevas encima, generalmente cuando llegas a un aeropuerto, pues ahí tampoco lo dejan pasar, es decir, no estamos ni siquiera como hace 2 años, es decir, estamos peor. Y sí, se está dejando pasar una oportunidad. O sea, el Gobierno de España es experto, el Gobierno de Sánchez es experto en dejar pasar oportunidades históricas. Es decir, la resolución del Parlamento Europeo fue una oportunidad histórica. Y, de hecho, la gestión de la inmigración marroquí en las fronteras ha cambiado desde entonces. Esto solo hay que analizar un poco en perspectiva y ha cambiado. O sea, con el descaro que utilizaba la inmigración para presionar políticamente ya no lo hace. El descaro, no digo que no lo haga, digo el descaro. O sea, la obscena utilización del control de los flujos migratorios para presionar a España. Tan obsceno no lo hace, lo sigue haciendo por Canarias, con las pateras, lo sigue haciendo, pero no con ese descaro. Por lo tanto, algo sí que se consiguió. Pero la resolución iba más allá. La resolución decía algo muy claro, que era que la Unión Europea se comprometía en la soberanía española de Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla eran europeas y lo dijeron con total claridad. Eran frontera europea, y lo dijo el Parlamento y lo dijo la Comisión. Desde ese momento se rompía la estrategia de Marruecos, que quería llevar este debate a un debate bilateral. Recordad que las propias declaraciones del ministro de Exteriores marroquí durante aquellos días tan complicados y tan difíciles, que siempre se explicaban las presiones terribles que hubo del gobierno marroquí, de sus servicios exteriores y de sus lobbies muy poderosos, para que esto fuera solo un debate bilateral, que no llegase aquí al Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo no se posicionase, porque ellos se encuentran muy cómodos con el chantaje permanente a los gobiernos de España. Pero ya no se encuentran tan cómodos cuando ese chantaje ya traspasa las fronteras y es un chantaje a Europa. Entonces, eso, que era lo principal, lo más importante de la resolución, que es que el gobierno de España tenía la potencia para decir no, es que este no es un problema bilateral, este es un problema entre la Unión Europea y Marruecos, y por lo tanto utilizar los instrumentos que tiene de cooperación, de financiación, de acuerdos comerciales, de acuerdos de asociación, para que Marruecos no, y repito, no aísle, asedie y asfixie económicamente a los territorios de la Unión Europea. ¿Cómo puede permitir a la Unión Europea que haya un país con el cual tiene un partenariado especial, unas relaciones especiales, haga chantaje y asfixie económicamente a los ciudadanos europeos que viven en Ceuta y Melilla? Pues eso es lo que el Gobierno de España decide no utilizar. Es como si uno tiene unas cartas muy buenas en la mano y decide no usarlas. ¿Pero eso cómo puede ser? ¿A qué se debe? La pregunta es, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que el Gobierno de España siga siendo tan débil con Marruecos? ¿A qué se debe? Bueno, pues no lo sé. Pues eso me gustaría saberlo. No sé si las informaciones de Pegasus cuando les entraron los teléfonos a Margarita Robles, a Pedro Sánchez, a Son Marlaska. No tengo ni idea. Lo que pasa es que hay una concatenación de situaciones, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué pasa? Yo repito, todo esto, a mí, aunque soy político, no quiero llevarlo a un tema político. A mí lo que me preocupa es eso cómo afecta al presente y al futuro de mis compatriotas. Cómo afecta que el gobierno de España siga aceptando de una forma tan servil el chantaje de Marruecos. ¿Cómo podemos permitirnos esto? ¿Cómo podemos permitirnos cuando tenemos un instrumento que cualquiera daría, vamos, lo que fuese por tener, que es sentarse a negociar con la Unión Europea, de la mano de la Unión Europea, diciendo, oiga, usted no me puede cerrar una frontera a las mercancías porque usted la está cerrando a las mercancías europeas, porque las mercancías de Ceuta y Melilla son europeas. Estén o no en la Unión Aduanera, eso no tiene nada que ver. Son made in Europe. Entonces, ¿cómo usted cierra las fronteras y nos dice que entremos todo por Tangermet? Pero a ver, ¿usted quién se cree que es para cerrar unilateralmente la frontera comercial con dos territorios europeos? Y que eso no tenga consecuencias y costes. Si el gobierno de España lo permite, aquí te dice, bueno, pues si el gobierno de España lo permite, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si no nos pide ayuda el gobierno de España. Ese es el drama de esa situación. Ese es el drama. Ya, le hago yo la pregunta a usted, ¿a qué cree que se debe? Mire, no lo sé. No le voy a decir que ni me importa, pero sí que me importa, pero no lo sé. Yo podría hacer inferencias y podría... No lo sé, pues mire, porque si fuera solo el gobierno, este gobierno es especialmente dado a aceptar chantajes como estamos viendo en estos días, ¿no? Yo especialmente. Pero es que esto no es una situación, desgraciadamente, que sea solo de este gobierno. O sea, esta es una situación, el permitir chantajes de Marruecos es una especie como de se ha institucionalizado en nuestro país, ¿no? Yo siempre decía con Marruecos, y lo digo, y lo defiendo, con Marruecos tenemos que tener la mejor relación posible, tenemos que tener la relación más fluida política, comercialmente, colaborar en todos los aspectos comunes, inmigración, cooperación, seguridad, pero tenemos que hacernos respetar. O sea, el respeto tiene dos direcciones. Y es lógico que Marruecos pida respeto, eso es normal, pero nosotros tenemos que ser respetados por ese país. Y si no nos respeta, pues tendrán que asumir las consecuencias. Entonces, Marruecos depende económicamente de la Unión Europea. Depende económicamente de la Unión Europea. Entonces, fíjese la contradicción. Salen noticias de que el gobierno de España está planteando el estudio del túnel por debajo del estrecho para conectar con Marruecos. ¿Qué pasaría en esa frontera? ¿También habría frontera comercial ahí? ¿No nos dejarían pasar las mercancías? ¿Qué iba a ser solo para el tránsito de personas? ¿Hacer turismo? O sea, realmente, es tan grotesco la situación. O sea, es tan grotesco que permitamos que un socio estratégico de la Unión Europea que recibe, repito, multimillonarias ayudas de la Unión Europea, digamos, permítame la palabra, nos chulé de esta forma tan evidente, ¿no? Y tan a la cara. Y que decida cuándo abre, cuándo cierra la frontera y de qué manera y qué pase, qué deja de pasar. O sea, eso lo puede hacer con yo qué sé, con Mauritania. Puede hacer con Argelia. Pero con la Unión Europea no le debería salir gratis. Ese es el tema. ¿Que lo puede hacer? Sí, claro. Sin consecuencias, no. O sea, tú no puedes querer ser un socio estratégico y decidir cerrar la frontera unilateralmente cuando a ti te da la gana con el objetivo de asfixiar a dos territorios europeos. O sea, eso no se le puede permitir ni a Marruecos ni a nadie. Y ya estamos finalizando, nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría despedirle sin hacerle un par de preguntas más. ¿Ya se ha iniciado el segundo informe que en su día nos comentaba que tenía previsto realizar, el segundo informe sobre Ceuta y Melilla? Bueno, estaba esperando que se publicase finalmente el plan estratégico para no caer en redundancias. Sé que se han publicado otros informes, de hecho, como le decía, probablemente en principios de diciembre iré a Melilla a participar en la presentación del último informe sobre la situación de Ceuta y Melilla a nivel estratégico respecto a la Unión Europea. Y sí, espero que durante el primer trimestre del año 23 poder hacer un informe que intente agrupar todo lo que se ha publicado y ver también las reacciones políticas que se han suscitado, ¿no? Yo repito, el tiempo ahora mismo es muy importante. El mundo está cambiando mucho y muy rápido. Y se tienen que tomar decisiones ya. O se tienen que empezar a tomar decisiones ya para que los efectos empiecen a sentirse cuanto antes posible. Y eso requiere que seamos ágiles a la hora de leer cuál es la situación que tenemos, cuáles son los cambios que están produciendo, pero a nivel ya geopolítico, incluso cuál es el rol que tienen que tener Ceuta y Melilla a nivel geopolítico, el nuevo mapa que se está dibujando del mundo.
y de la Unión Europea, sus relaciones con África, sus relaciones con Asia, y saber jugar ahí. Es decir, yo creo que ahora hay un momento y una oportunidad. Yo soy siempre muy optimista, intento ser muy optimista, intento hacer una buena cartografía de los problemas, porque creo que se pueden resolver. Yo creo que Ceuta y Melilla puede tener un rol muy importante y muy estratégico para el futuro de Europa, en sus relaciones con el conjunto de África, en sus relaciones con el conjunto del mundo. Entonces, Ceuta y Melilla tiene una oportunidad y no tienen que desaprovecharla, tienen que subirse al carro de los cambios y tienen que intentar liderarlos. Y cuando digo esto, lo digo así. Tienen que intentar liderarlos, pero para eso tienen que tener una voz propia, una voz potente, una voz leal, cooperativa, una voz que exija y pida a aquellos que tienen que tomar las decisiones últimas que las adopten en beneficio del futuro de sus ciudadanos. Y luego, por otro lado, señor Cañas, me gustaría preguntarle por esa sentencia que hemos conocido en el día de ayer, ese documento en el que, por el cual el juzgado número 1 de lo contencioso administrativo daba la razón a la demanda interpuesta por 3 trabajadores transfronterizos que solicitaban arraigo laboral en Ceuta y que puede dar pie a que continúen saliendo sentencias en este mismo sentido. Bueno, yo no he leído la resolución, por lo tanto tengo la información que he visto en prensa y que les he escuchado esta mañana a ustedes aquí. Por lo tanto, si el tribunal ha dictaminado o ha resuelto esto, pues hay que aceptarlo. Pero repito, estamos en un contexto donde habría que analizar eso. ¿En qué situación quedaría si se aplicase Schengen? ¿Cuál sería la situación de esos trabajadores transfronterizos? Y cómo intentar evitar el abuso de un lado y de otro. El abuso de aquellos que se aprovechan de esa situación para no respetar derechos laborales, pero también el abuso de aquellos que pueden utilizar estos vericuetos legales para conseguir arraigo que después se convirtieran en arraigos y en nacionalidad, ¿no? Por lo tanto, repito, yo respeto siempre las decisiones y las sentencias, resoluciones judiciales, pero me gustaría tener más tiempo para analizarlas en profundidad y verlas en todo su contexto. Y luego, por otro lado, ¿cómo se ve en la Unión Europea el acercamiento de España a Marruecos y el distanciamiento con Argelia? Pues lo que se ve son las consecuencias. Y lo que se han apreciado son las consecuencias. Y sobre todo ver cómo Italia se ha convertido en el socio privilegiado de Argelia, en un contexto donde España podría haber jugado un rol importantísimo como gran hub energético de conexiones con Argelia para suministrar gas al conjunto de Europa y convertirse, repito, en un hub energético muy potente que podría haber sido muy beneficioso para la economía española. Pero bueno, el gobierno de España ha preferido dar la espalda a Argelia, ha preferido caer en la trampa marroquí de reconocimiento implícito de un territorio que no es marroquí, que así lo dice la ONU y que ha cambiado la política tradicional de España de respeto a una decisión que tiene que caer siempre bajo el paraguas de las resoluciones de la ONU. Eso ha tenido unas consecuencias muy serias, no solo para España, sino para el conjunto de Europa, pero ¿qué ha pasado? Que Argelia ha conseguido un socio alternativo, que ha sido Italia, y luego va a ser Francia también. Y lo que ha hecho España ha sido perder una oportunidad. Y aquí nos dicen, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis perdido esta oportunidad de oro teniendo unas relaciones privilegiadas con Argelia en este contexto que os haya podido poner en el centro del debate energético como una de las soluciones a la hora de suministrar energía al conjunto de Europa como alternativa a Rusia? Y en este momento precisamente habéis perdido una oportunidad histórica. Gracias al señor Pedro Sánchez. Pero una cosa, que al final esas decisiones políticas las vamos a pagar todos. Pues Jordi Cañas, nos hemos quedado ya sin tiempo. Un placer volver a conversar, volver a conectar con usted, en este caso vía videollamada desde Ceuta a Bruselas. Estaremos pendientes de la presentación, posiblemente en el primer trimestre del 23, de ese segundo informe. Dice que va a viajar en diciembre a Melilla. No sé si tiene previsto volver a Ceuta en un plazo breve. Pues no, de momento a Ceuta no tengo en la agenda hasta final de año nada, pero ya sabéis que me encanta ir a vuestra ciudad, que es mi ciudad también, que he hecho de la defensa de vuestros derechos y de vuestro futuro una de mis acciones, diría, pues más importantes aquí en el Parlamento Europeo, que estoy muy orgulloso de ello, pero que aunque no vaya a Ceuta, pues voy a intentar seguir defendiendo en la medida de mis posibilidades y de mi partido de Ciudadanos el futuro de Ceuta y Melilla como una parte importante que son de la estrategia global de Europa, ¿no? Ese es mi compromiso, os lo dije hace ya un tiempo cuando conseguimos aprobar aquí la resolución, que eso no iba a quedarse solo ahí,
que necesitamos que Ceuta y Melilla estén en el mapa de Europa, necesitamos que estén presentes en los debates que se tienen sobre el futuro y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo y yo creo que pronto se verán los resultados. Pues muchísimas gracias. Seguimos en conexión, seguimos conectados y un placer, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo.